Hay crisis en el sector cafetero, hay crisis en el sector agropecuario, hay crisis en el sector minero energético, hay crisis en el sector educativo. Y es decir, este paro lo que permitió de una u otra manera, o lo que ha permitido este paro, es que toda esa inconformidad social a partir de los diferentes sectores que están participando confluya, digamos, en este espacio de movilización hoy. Bien, y en este contexto, desde mediados del año pasado, con diálogos de paz entre insurgencia y el gobierno colombiano, ¿en qué influye esto y cuáles, digamos, son las estrategias de poder que está teniendo en este momento Marcha Patriótica en la calle, básicamente porque es una de las organizaciones con más organizaciones y movimientos sociales confluyendo, ¿no? Sí, digamos que la hipocresía que ha manejado el neoliberalismo desde siempre, ¿no? Hablan de paz, ¿sí?, en La Habana, mientras en Colombia siguen construyendo batallones, siguen bombardeando los pueblos y los campos, y al día de hoy, pues, al tercer día de paro, el balance que les digo que es bastante preocupante, con más de 70 detenidos, con 5 muertos, digamos, con hostigamiento a defensores de derechos humanos. Hay una relación entre el paro nacional agrario y los diálogos de La Habana, es evidente, pero no es una relación directa, ¿sí? Digamos, es una relación en tanto el conflicto armado que vive Colombia desde hace más de 50 años es producto de las mismas políticas de exclusión, de las mismas políticas económicas que hoy tienen a la gente en la calle protestando. Es decir, lo que el gobierno nacional no ha querido resolver durante 50 años, 60 años, 70 años, desembocó en una guerra armada, en un conflicto armado que hoy lleva 50 años que se está, digamos, dialogando en La Habana, y llevó también a la ebullición social que hay hoy en el país y que tiene a la gente en las calles. Vos venís hace muy poco de Colombia, ¿cómo se toma, digamos, cómo está tomando el pueblo en este momento los diálogos, cómo lo están viendo? Sí, digamos que ahí hay que tener en cuenta algo que es fundamental, y es la solución a la guerra no es una discusión militar, ¿sí? O sea, es decir, el conflicto político, social y armado en Colombia no se va a resolver simplemente resolviendo el tema de la guerra, se va a resolver fundamentalmente atacando las causas estructurales que generaron ese conflicto. Es decir, cuando ese pliego de peticiones que hoy el Paro Nacional Agrario y Popular está presentando ante el gobierno nacional sea resuelto, es decir, sea modificada de manera estructural la crisis económica en el país, se va a poder hablar en realidad de paz y de solución a la guerra. Mientras tanto, van a ser pequeños remiendos que no van a resolver en nada la crisis y que no van a resolver en nada el conflicto armado en Colombia. Es decir, hay algo muy claro, y es, mientras el gobierno nacional no respete el derecho que nos asiste a todos los seres humanos de protestar y de expresar lo que pensamos, básicamente están condenándose ellos mismos a tener que resistir 50 años más de resistencia popular y de conflicto armado, si se quiere. Claro, pero a mí me parece, ¿no? No sé qué pensás, que el gobierno está teniendo estos diálogos de paz con la guerrilla precisamente porque, bueno, están armados y tienen su poderío de alguna manera militar, cosa que no pasa con la huelga que está sucediendo ahora. Entonces ahí no hay posibilidad de hablar la paz, y sí la represión y el encarcelamiento y la matanza que pueden llegar a lograr. ¿Crees que puede suceder algo de esto en esta situación? Pues el gobierno nacional lo que ha intentado desde el comienzo de los diálogos es no permitir que la sociedad colombiana se involucre en los diálogos, porque básicamente que la sociedad se involucre en esos diálogos de paz, es decir, que entienda la solución como suya, es también pasar porque la gente entienda que eso tiene un problema más allá que la cuestión meramente militar. Sí, o sea, es decir, yo creo que no se trata simplemente de ellos tienen poderío militar, por eso se sienta el gobierno nacional, porque en realidad el gobierno nacional tampoco está sentado a la mesa con la mayor voluntad de paz, porque es lo que digo, es decir, mientras está hablando allá de paz, eufemísticamente está en realidad atacando no solamente al movimiento social y popular, sino negándose además a un cese bilateral de acciones militares con la insurgencia, ¿no? Que es una de las propuestas con las que... Y separando también las reivindicaciones que sí, tiene claro, la insurgencia de las reivindicaciones del pueblo, claro, como si no fueran las son mismas. absolutamente, digamos, sí, es decir, por eso lo planteo, no es una cuestión meramente de la confrontación militar. La confrontación militar es producto de unas condiciones estructurales que son alrededor de las mismas, de las cuales también gira hoy la protesta social, que me gustaría, como para contextualizar a quienes están viendo el noticiero en este momento, y es
son 6 reivindicaciones puntuales las que hoy tienen en las calles a más de 800.000 colombianos, tapando las vías, tapando las carreteras, parando la producción, tomando los colegios, tomando las universidades. La primera de ellas son exigirle al gobierno nacional medidas concretas y contundentes que frenen la crisis agropecuaria. Por ejemplo, reducción de los precios de fertilizantes para la tierra, condonación de los créditos y de las deudas que tienen los pequeños campesinos con el gobierno nacional, renegociación y cese, digamos, del Tratado de Libre Comercio que se firmó hace poco con los Estados Unidos y que pues todos entenderán, básicamente nos condena a la muerte del trabajo campesino y del trabajo de la tierra en Colombia, ¿sí? Nos condena a la importación de lo que nosotros estamos en capacidad de producir. Eso como un primer punto, la toma de medidas concretas y puntuales que contengan la crisis actual. Segundo punto, acceso a la propiedad de la tierra, es decir, toda la tierra que se le ha quitado a alrededor de 6 millones de personas, ¿no? Colombia es el país con mayor número de desplazados internos por causa del conflicto, pero no solamente por acciones bélicas, sino fundamentalmente por la acción criminal y militar de las multinacionales que ha despojado a los campesinos de la tierra. Ese es el segundo punto del pliego, es decir, que se le reconozca el acceso a la propiedad de la tierra a los campesinos, a una tierra que ha sido de ellos siempre y que fue despojada por la vía de la fuerza y de las armas por las multinacionales. Tercer punto, reconocimiento a la territorialidad campesina, es decir, reconocer que el campesinado tiene sus propias formas de producción económica, que tiene sus propias formas de relacionamiento social, cultural, ¿sí? Que hay que respetarlas, que hay que promoverlas y que hay que ponerlas en función de garantizar la soberanía alimentaria, es decir, freno a las importaciones de alimentos que nosotros podemos producir, incentivo a la producción agropecuaria en el marco de garantizar la tenencia a la tierra. Cuarto punto, garantía de la condición política o reconocimiento del carácter político de las comunidades campesinas en el país. Es decir, que se le tenga en cuenta al campesino a la hora de desarrollar la política pública agraria en Colombia. En Colombia se le pregunta más a las multinacionales, a la Global Ashanti, a Monsanto, qué hacer con la política pública en el país y no se le pregunta nunca en realidad al campesino, para que no hay más que, digamos, persecución y bala y todo lo que ya se conoce. Quinto punto, participación de los pequeños mineros, ¿sí? En la elaboración de las políticas públicas sobre explotación mineroenergética. Pasa algo muy curioso en Colombia con la explotación mineroenergética y es los pequeños productores, es decir, quienes han vivido de manera artesanal a lo largo de sus vidas y de generación tras generación de esto, en el gobierno de Santos y en el gobierno de Uribe pasan a ser mineros ilegales, ¿sí? Es decir, ni siquiera artesanales, sino simplemente ilegales, están por fuera de la ley, el gobierno los persigue, les quema las maquinarias. ¿Por qué? Básicamente porque todas las zonas en las que trabajan estas comunidades campesinas y mineras son zonas importantísimas para la extracción de minerales para las grandes multinacionales y transnacionales en el país. Digamos que esos son a grandes rasgos los puntos del pliego de peticiones que hoy, digamos, estructuran el gran paro nacional agrario y popular que el día de hoy, como lo decían ustedes, digamos, cumple 3 días.